Crees que conoces la historia de Aquiles. ¿Estás seguro de que entiendes quién fue realmente el mayor guerrero de la antigua Grecia? ¿Sabías que todo lo que te han enseñado sobre él podría estar filtrado a través de miles de años de reinterpretaciones, traducciones imperfectas y sí, prejuicios culturales? ¿Te has preguntado alguna vez por qué la relación entre Aquiles y Patroclo ha sido tan debatida, tan malinterpretada, tan deliberadamente oscurecida por generaciones de académicos incómodos? ¿Realmente comprendes lo que significaba el amor entre hombres en el mundo griego antiguo? ¿O simplemente has aceptado las versiones sanitizadas que te presentaron en la escuela? Déjame ser claro desde el principio. He dedicado décadas de mi vida al estudio profundo de las culturas griega, romana y macedonia. He leído los textos originales en griego antiguo, he caminado por las ruinas de Troya, he sostenido fragmentos de cerámica que muestran escenas de estos héroes, y he debatido con los mejores clasicistas del mundo sobre estos temas. Y lo que voy a decirte ahora probablemente desafiará todo lo que creías saber. La pregunta que todos hacen es simple pero cargada de significado moderno: ¿era Aquiles gay? Pero esta pregunta, formulada así, ya está equivocada desde su base. Estamos aplicando categorías del siglo XXI a un mundo que existió hace más de 3000 años, un mundo donde las concepciones de amor, deseo, masculinidad y relaciones humanas eran radicalmente diferentes a las nuestras. Los antiguos griegos no tenían una palabra para homosexual o heterosexual porque simplemente no pensaban en esos términos. ¿Sorprendido? Esto es solo el comienzo. Empecemos por lo que realmente sabemos. La Ilíada de Homero, compuesta alrededor del siglo VIII a.C., nos cuenta la historia de la guerra de Troya, y en su centro está Aquiles, el guerrero semidivino, hijo de la diosa marina Tetis y del mortal Peleo. A su lado siempre está Patroclo, su compañero inseparable. Homero los describe como unidos por un vínculo que trasciende la simple amistad. Cuando Patroclo muere a manos de Héctor, Aquiles experimenta un dolor tan devastador que se niega a comer, se arroja sobre el cadáver de su compañero llorando inconsolablemente, y jura una venganza que saciará solo con la muerte de Héctor y el sacrificio de 12 jóvenes troyanos en la pira funeraria de Patroclo. Pero aquí está lo fascinante: Homero nunca usa un lenguaje explícitamente sexual para describir su relación. No dice directamente que fueran amantes en el sentido físico. Y esto ha llevado a 2500 años de debate. Algunos académicos, particularmente en los siglos XIX y XX, insistieron en que eran simplemente amigos íntimos, hermanos de armas, compañeros de batalla. Tradujeron cuidadosamente los textos griegos para eliminar cualquier ambigüedad. Pero otros, incluidos muchos griegos antiguos posteriores, no tuvieron tales dudas. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante. En el mundo griego antiguo, especialmente en Atenas durante los siglos V y IV a.C., existía una institución social perfectamente aceptada llamada pederastia. No te alarmes por el término. En el contexto griego antiguo, esto no era lo que la palabra sugiere en nuestra sociedad moderna. Se trataba de una relación estructurada entre un hombre mayor, el erastés, y un joven adolescente, el erómenos. El hombre mayor actuaba como mentor, protector y sí, amante del joven. Se esperaba que esta relación fuera educativa, que formara al joven en los caminos de la ciudadanía, la virtud y el valor militar. Estas relaciones estaban tan integradas en la sociedad griega que aparecen constantemente en su arte, su literatura y su filosofía. Platón escribió extensamente sobre el amor entre hombres en su Simposio y en Fedro. Los espartanos llevaban a sus amantes masculinos a la batalla, creyendo que un hombre lucharía más ferozmente si su amado estaba observándolo. El batallón sagrado de Tebas, una unidad militar de élite que aterrorizó a Grecia durante décadas en el siglo IV a.C., estaba compuesto enteramente por 150 parejas de amantes masculinos. Fueron finalmente aniquilados por Filipo II de Macedonia en la batalla de Queronea en el año 338 a.C. Y Filipo, al ver sus cadáveres todos caídos juntos, habría llorado diciendo que cualquiera que pensara que estos hombres habían hecho o sufrido algo vergonzoso estaba completamente equivocado. Entonces, volvamos a Aquiles y Patroclo. Los escritores griegos posteriores a Homero no tuvieron reparos en interpretar su relación como romántica y sexual. Esquilo, en el siglo V a.C., escribió una tragedia perdida llamada Los Mirmidones, donde aparentemente presentaba a Aquiles y Patroclo como amantes. Platón, en el Simposio, hace que uno de sus personajes debata quién era el erastés y quién el erómenos en la relación.
aunque encuentra problemas en asignar los roles tradicionales porque Aquiles era más joven, pero también más poderoso y de mayor estatus. Pero esto aún no responde completamente nuestra pregunta, ¿verdad? Porque Aquiles también tuvo relaciones con mujeres. En la Ilíada, tiene una cautiva de guerra llamada Briseida, por quien siente suficiente apego como para que su confiscación por Agamenón desencadene toda la crisis central del poema. Después de la muerte de Patroclo, según algunas tradiciones, Aquiles tuvo una relación con Pentesilea, la reina de las Amazonas, a quien mató en batalla y de quien supuestamente se enamoró en el momento de su muerte. Y existen tradiciones que lo conectan románticamente con Políxena, una princesa troyana. Entonces, ¿qué era Aquiles según nuestras categorías modernas? Bisexual. Quizás esa sería la etiqueta más cercana, pero incluso esa palabra no captura completamente la realidad griega antigua. Los griegos no veían el deseo sexual como algo que definiera tu identidad esencial. Un hombre podía amar a otros hombres y a mujeres sin que esto creara una crisis de identidad o requiriera que eligiera un lado. Lo importante no era el género de tu pareja, sino tu rol en la relación y cómo mantenías tu estatus como ciudadano masculino. Aquí hay un matiz crucial que la mayoría de la gente moderna no entiende. En la antigua Grecia, lo que importaba no era con quién te acostabas, sino cómo lo hacías. Se esperaba que un ciudadano adulto asumiera el papel activo, penetrativo. Ser penetrado como adulto era vergonzoso porque te colocaba en una posición asociada con mujeres y esclavos, personas sin pleno estatus ciudadano. Pero amar a un joven hermoso, cortejarlo, ser su mentor y amante, todo eso era perfectamente respetable, incluso admirable. Esto nos lleva a una comprensión más profunda de por qué la relación entre Aquiles y Patroclo era tan significativa para los griegos. No se trataba simplemente de sexo o atracción física. Era una profunda intimidad emocional, una conexión espiritual, una asociación que definía quiénes eran como hombres y como guerreros. Cuando Patroclo muere, Aquiles no pierde simplemente a un amante o a un amigo, pierde la mitad de su alma. La descripción que hace Homero del dolor de Aquiles es una de las representaciones más poderosas del duelo en toda la literatura occidental. Aquiles se niega a lavarse, a comer, a participar en la vida normal. Se arroja sobre el cadáver de Patroclo y desea morir él mismo. Cuando finalmente se levanta para buscar venganza, su furia es tan absoluta, tan inhumana, que aterroriza incluso a los dioses. Mata a Héctor y luego arrastra su cadáver alrededor de las murallas de Troya durante días, negándose a permitir los ritos funerarios apropiados, una profanación que horroriza a todos los que la presencian. Pero eso no es todo. Hay un detalle en la Ilíada que a menudo se pasa por alto. Cuando están preparando la pira funeraria de Patroclo, Aquiles ordena que cuando él mismo muera, sus cenizas se mezclen con las de Patroclo en la misma urna. Esta no era una práctica común, era una declaración, incluso en la muerte no podían ser separados, sus esencias mismas debían fusionarse para la eternidad. Los griegos antiguos entendieron el poder de esta historia. La vieron como un ejemplo supremo de lo que llamaban filia, un término que abarca amistad, amor y lealtad profundos. Pero también reconocieron el eros, el amor apasionado y erótico, en la intensidad de su conexión. Para ellos, estas no eran categorías mutuamente excluyentes. El amor más elevado contenía ambos elementos. Ahora, hablemos de algo que complica aún más nuestra comprensión, la evolución de esta historia a través del tiempo. Los escritores y artistas romanos, que adoptaron fervientemente la cultura griega, pero también tenían sus propias actitudes, a menudo enfatizaron diferentes aspectos de la historia. Los poetas romanos como Ovidio mencionaron la relación, pero generalmente con menos énfasis en su dimensión romántica. Roma tenía sus propias reglas complejas sobre las relaciones entre hombres, generalmente más restrictivas que las griegas, especialmente en lo que concernía a ciudadanos adultos. Luego vino el cristianismo, y con él, una transformación completa en cómo se leían estos textos antiguos. Los académicos cristianos medievales y renacentistas conocían la Ilíada y las otras historias griegas, pero las interpretaban a través de su propia lente moral. La idea de que Aquiles, este héroe admirable, pudiera haber tenido una relación sexual con otro hombre era impensable para muchos de ellos. Así que enfatizaron la amistad, la hermandad de armas, cualquier cosa excepto el amor erótico. Esta reinterpretación alcanzó su punto máximo en los siglos XIX y XX. Cuando los clasicistas victorianos hicieron extraordinarias gimnasias mentales para explicar la relación entre Aquiles y Patroclo como cualquier cosa menos lo que claramente era. Tradujeron el griego de maneras que minimizaban la intimidad. Argumentaron que los griegos antiguos tenían estándares diferentes de amistad masculina,
y que lo que parecía romántico para los lectores modernos era simplemente camaradería intensa. Escribieron largos tratados académicos probando que Aquiles y Patroclo no eran amantes, pero este es el punto fascinante. Muchos griegos antiguos no habrían entendido por qué había que hacer esa distinción. Para ellos, el amor más profundo entre compañeros, especialmente entre guerreros, naturalmente incluía una dimensión erótica. No separarían el amor del alma del amor del cuerpo de la manera que lo hacemos nosotros, influenciados por siglos de pensamiento cristiano platónico que eleva el amor espiritual mientras denigra el deseo físico. Consideremos también el contexto más amplio de la heroicidad griega. Los héroes griegos no eran santos, eran figuras complejas, a menudo trágicas, que encarnaban tanto virtudes como defectos extremos. Aquiles era famoso no solo por su valor incomparable, sino también por su orgullo destructivo, su ira terrible y su elección de una vida corta y gloriosa sobre una larga y oscura. Su humanidad completa, incluyendo su capacidad para el amor apasionado, era lo que lo hacía fascinante. Y Patroclo, a menudo relegado a un papel secundario en recontaciones modernas, era un héroe por derecho propio. Era mayor que Aquiles, más gentil, más sensato. En la Ilíada, es Patroclo quien siente compasión por los griegos sufrientes y quien convence a Aquiles de que al menos le permita llevar la armadura de Aquiles a la batalla para asustar a los troyanos. Es Patroclo quien muestra las cualidades de empatía y preocupación por los demás que Aquiles, en su ira, ha abandonado. La relación entre ellos era, en muchos sentidos, complementaria. Aquiles era la fuerza pura, el guerrero invencible, el hijo semidivino destinado a la gloria eterna. Patroclo era más humano, más conectado con las preocupaciones ordinarias de los mortales. Juntos formaban algo completo. Y cuando esa completitud se rompió con la muerte de Patroclo, Aquiles se convirtió en algo monstruoso, una fuerza de destrucción pura sin el equilibrio humanizador que Patroclo proporcionaba. Ahora profundicemos en algo que la mayoría de las personas nunca consideran: cómo la historia de Aquiles y Patroclo influyó en el pensamiento y la cultura griegos durante siglos. No fue simplemente una historia entretenida del pasado mítico. Se convirtió en un modelo, un ideal de lo que podía ser el amor entre guerreros, entre compañeros, entre hombres. Alejandro Magno, el conquistador macedonio del siglo IV a.C., estaba obsesionado con Aquiles. Afirmaba descender de él por línea materna y llevaba una copia de la Ilíada con él en todas sus campañas, supuestamente guardada en una caja preciosa que había pertenecido al rey persa Darío. Cuando Alejandro cruzó al Asia por primera vez, su primer acto fue visitar el sitio tradicional de Troya y hacer sacrificios en la tumba de Aquiles. Y su propio compañero más cercano, Hefestión, fue comparado explícitamente con Patroclo por antiguos escritores. Cuando Hefestión murió, Alejandro experimentó un dolor que todos reconocieron como un eco del dolor de Aquiles. Lloró inconsolablemente, se negó a comer durante días y organizó un funeral de una extravagancia sin precedentes que costó más de 10.000 talentos, una suma astronómica. Era Alejandro Gay. De nuevo, pregunta equivocada. Alejandro tuvo 3 esposas y al menos un hijo. También tuvo relaciones íntimas con varios hombres, siendo Hefestión el más prominente. Los antiguos historiadores debaten si estas relaciones eran sexuales, pero la intensidad emocional es innegable. Alejandro estaba viviendo conscientemente el modelo de Aquiles, y ese modelo incluía un vínculo profundo con un compañero masculino que trascendía todas las otras relaciones. Pero aquí está lo que realmente necesitas entender. En el mundo antiguo, estas relaciones entre hombres no eran vistas como alternativas al matrimonio o a las relaciones con mujeres. Eran complementarias. Un hombre griego de la clase alta se esperaba que se casara, tuviera hijos, mantuviera su hogar. Pero también podía, y a menudo se esperaba que lo hiciera, tener relaciones románticas y sexuales con jóvenes varones. Estas diferentes relaciones cumplían diferentes propósitos sociales y emocionales. El matrimonio en la antigua Grecia era principalmente una institución económica y política. Te casabas para producir herederos legítimos, para formar alianzas entre familias, para mantener la propiedad dentro del linaje correcto. El amor romántico apasionado no se esperaba necesariamente del matrimonio. De hecho, las esposas de ciudadanos atenienses vivían vidas bastante recluidas, confinadas principalmente al hogar, con poca educación formal y pocas oportunidades para el tipo de compañerismo intelectual y emocional que los hombres valoraban. Entonces, ¿dónde encontraban los hombres griegos ese compañerismo, esa intimidad emocional e intelectual, esa pasión romántica?
a menudo en relaciones con otros hombres. Los simposia, esas famosas fiestas para beber de las que Platón escribió, eran espacios exclusivamente masculinos donde se discutía filosofía, se recitaba poesía y se formaban vínculos íntimos. Las palestras y gimnasios, donde los jóvenes se ejercitaban desnudos bajo la tutela de hombres mayores, eran lugares de cortejo y romance tanto como de entrenamiento atlético. Esto no significa que los griegos no amaran a sus esposas o que las relaciones heterosexuales carecieran de afecto genuino. Hay muchas evidencias de amor marital en la literatura y las inscripciones funerarias griegas, pero las expectativas y estructuras eran diferentes. Y el ideal más elevado de amor romántico apasionado, el tipo de amor sobre el que escribían poetas y filósofos, a menudo involucraba a dos hombres. Ahora bien, regresemos a nuestra pregunta central con esta comprensión más profunda. ¿Era Aquiles gay? La respuesta es que la pregunta impone categorías modernas que habrían sido incomprensibles para Homero, para los atenienses del siglo V a.C. o para cualquier griego antiguo. Aquiles amaba a Patroclo con un amor que casi con certeza incluía una dimensión erótica. También tuvo relaciones con mujeres. Estas no eran contradicciones o signos de confusión. Eran simplemente parte de ser un hombre griego heroico. Lo que es verdaderamente importante no es poner a Aquiles en una caja de identidad moderna, sino comprender lo que su historia nos dice sobre cómo los antiguos griegos entendían el amor, el valor, la masculinidad y la condición humana. La relación entre Aquiles y Patroclo era venerada no porque fuera homosexual o heterosexual, sino porque representaba el vínculo más profundo posible entre dos personas. Era filia y eros entrelazados. Era amor que podía inspirar las mayores hazañas de heroísmo y también el dolor más devastador. Y eso no es todo. Hay otra capa en esta historia que a menudo se ignora, el papel del destino y la elección. Aquiles sabía desde el principio que tenía dos posibles destinos. Podía quedarse en casa, vivir una vida larga y cómoda, casarse, tener hijos y morir pacíficamente en su vejez, pero ser completamente olvidado por la historia. O podía ir a Troya, lograr gloria inmortal a través de sus hazañas, pero morir joven. Eligió Troya. Eligió la gloria sobre la longevidad. Pero la muerte de Patroclo añade otra dimensión a esta elección, porque cuando Patroclo muere, Aquiles sabe que su propia muerte es inminente. Su madre Tetis le dice explícitamente que si mata a Héctor, su propia muerte seguirá poco después, y Aquiles acepta esto sin vacilar. Está dispuesto a morir para vengar a Patroclo. En cierto sentido, elige morir por amor. Esta es una inversión notable de las expectativas heroicas típicas. Los héroes griegos generalmente mueren en batalla persiguiendo la gloria personal o defendiendo a su pueblo. Aquiles muere esencialmente por amor. Su elección final no es entre la gloria y la seguridad, sino entre vivir sin Patroclo o morir vengándolo. Y elige la muerte y la venganza sin un momento de duda. Esto es lo que hace que la historia sea eternamente poderosa. No es solo una historia sobre dos guerreros en una guerra antigua. Es una historia sobre el amor que trasciende incluso el instinto de supervivencia, sobre la intimidad que define quiénes somos, sobre la pérdida que nos transforma en algo irreconocible. Los filósofos griegos entendieron el poder de esta historia y la usaron para explorar la naturaleza del amor mismo. En el Simposio de Platón, cuando los personajes están dando discursos sobre el amor, la relación entre Aquiles y Patroclo se menciona repetidamente como un ejemplo supremo. Fedro, uno de los oradores, argumenta que el amor hace que las personas estén dispuestas a morir unas por otras, y cita a Aquiles como el ejemplo perfecto de esto. Alcieno Alcibíades, el brillante y problemático estadista ateniense, fue comparado con Aquiles por su belleza, su talento y su naturaleza apasionada. La historia también se convirtió en un tema favorito en el arte griego. Innumerables vasijas, esculturas y pinturas murales representaban escenas de la Ilíada, y muchas se centraban específicamente en Aquiles y Patroclo. En algunas vemos a Aquiles vendando las heridas de Patroclo en una escena de ternura íntima. En otras, vemos el momento terrible cuando Aquiles recibe la noticia de la muerte de Patroclo. Y en algunas de las más conmovedoras, vemos a Aquiles con el cadáver de Patroclo, una imagen de dolor que ha resonado a través de los milenios. Pero esto fue solo el comienzo de cómo esta historia continuaría influyendo en la cultura occidental. Cuando los romanos conquistaron Grecia, absorbieron vorazmente la cultura griega, incluyendo sus mitos y literatura. Los poetas romanos recontaron la historia de Aquiles, aunque a menudo con diferentes énfasis.
Virgilio, en la Eneida, su gran poema épico sobre los orígenes de Roma, incluye escenas que claramente hacen eco de la Ilíada, incluyendo la relación entre su héroe Eneas y su compañero Palante, que deliberadamente recuerda a Aquiles y Patroclo. Luego, después de la caída de Roma, vino un largo período durante el cual los textos griegos clásicos fueron preservados principalmente en el mundo islámico y en Bizancio. Cuando estos textos comenzaron a regresar a Europa occidental durante el Renacimiento, trajeron consigo todas estas historias antiguas, incluyendo la de Aquiles. Pero ahora eran leídas por una audiencia cristiana que tenía puntos de vista muy diferentes sobre las relaciones entre personas del mismo sexo. Los eruditos renacentistas estaban fascinados por la antigüedad clásica, pero también estaban profundamente incómodos con ciertos aspectos de ella. Así comenzó la larga tradición de reinterpretación y, francamente, censura. Las traducciones de Homero al latín y luego a las lenguas vernáculas europeas a menudo suavizaban o oscurecían los elementos más románticos de la relación entre Aquiles y Patroclo. Los comentaristas insistieron en que eran simplemente buenos amigos. Este patrón continuó durante siglos. Cuando los clasicistas victorianos británicos estaban educando a generaciones de escolares en los clásicos, presentaron a Aquiles y Patroclo como ejemplos de amistad masculina noble, pero cuidadosamente evitaron cualquier sugerencia de atracción erótica. Esto era parte de un proyecto más amplio de apropiarse de la cultura griega antigua para la cultura victoriana, enfatizando lo que se ajustaba a los valores victorianos mientras minimizaba o ignoraba lo que no. Pero los textos originales todavía estaban allí, y lectores cuidadosos siempre podían ver lo que realmente decían. En el siglo XX, a medida que las actitudes hacia las relaciones entre personas del mismo sexo comenzaron a cambiar lentamente en algunas partes del mundo occidental, los académicos comenzaron a ser más honestos sobre lo que los textos antiguos realmente describían. Se publicaron estudios sobre la homosexualidad en la antigua Grecia. Se reconoció que figuras como Aquiles, Alejandro y muchos otros héroes y filósofos griegos habían tenido relaciones con hombres. Esto llevó a su propia serie de debates y malentendidos. Algunos querían reclamar a figuras como Aquiles como héroes gay, como si los antiguos griegos hubieran sido defensores protomodernos de los derechos LGBT. Pero esto también es anacrónico. Los griegos no habrían entendido la sexualidad como una identidad en la forma en que lo hacemos nosotros. No habrían pensado en Aquiles como gay o heterosexual o bisexual. Habrían pensado en él simplemente como un hombre, y los hombres podían amar tanto a otros hombres como a mujeres. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que debemos tener cuidado al imponer nuestras categorías modernas al pasado. Los antiguos griegos tenían su propia comprensión compleja de la sexualidad, el género y las relaciones, y difería significativamente de la nuestra. Segundo, que la relación entre Aquiles y Patroclo era claramente de profunda intimidad emocional e importancia. Ya sea que incluyera una dimensión sexual, es casi secundario a la intensidad de su vínculo. Tercero, que para los antiguos griegos, esta historia era un ideal de amor y lealtad, no algo de lo que avergonzarse o esconder. Cuando leemos la Ilíada hoy, más de 2700 años después de que fue compuesta, todavía podemos sentir el poder de esta historia. La descripción del dolor de Aquiles por Patroclo sigue siendo una de las representaciones más conmovedoras de la pérdida en toda la literatura. Su furia, su sed de venganza, su eventual reconciliación parcial con Príamo, el padre de Héctor, todo esto resuena porque habla de emociones humanas fundamentales que trascienden el tiempo y la cultura. Y tal vez eso es lo más importante para llevar de toda esta discusión. La pregunta ¿era Aquiles gay? Es, en última instancia, menos interesante que la pregunta ¿qué nos enseña la historia de Aquiles sobre el amor, la pérdida y la condición humana? Porque esa es la pregunta que mantiene viva a la Ilíada después de casi 3 milenios. Esa es la razón por la que la gente todavía lee sobre Aquiles y Patroclo, todavía se conmueve por su historia, todavía encuentra significado en su trágico destino. He pasado mi vida estudiando el mundo antiguo, y una de las cosas que me fascina es cómo las mismas historias pueden significar cosas diferentes para diferentes personas en diferentes tiempos. Los griegos del siglo V a.C. vieron en Aquiles y Patroclo un ideal de amor entre compañeros guerreros. Los romanos vieron un ejemplo de virtud heroica. Los cristianos medievales vieron una advertencia sobre la ira y el orgullo. Los victorianos vieron amistad masculina noble.
Y hoy vemos una historia compleja que nos desafía a pensar más profundamente sobre el amor, la identidad y cómo entendemos el pasado. Cada generación reinterpreta estos mitos antiguos a través de su propia lente. Eso no es necesariamente malo, es inevitable, pero lo que debemos hacer es ser honestos al respecto. Debemos reconocer cuando estamos proyectando nuestras propias preocupaciones y categorías en el pasado. Y debemos esforzarnos por comprender estos textos antiguos en sus propios términos, por entender cómo los propios griegos antiguos los habrían entendido. Cuando hacemos eso, cuando realmente entramos en el mundo mental de la antigua Grecia, encontramos algo a la vez familiar y extraño. Encontramos personas que se preocupaban profundamente por el honor, la gloria y el destino, que valoraban el coraje en la batalla y la sabiduría en el consejo, que creían en dioses que intervenían directamente en los asuntos humanos, y que entendían el amor en todas sus formas, como una de las fuerzas más poderosas que moldean el destino humano. La historia de Aquiles y Patroclo es, en última instancia, una historia sobre esa fuerza del amor, sobre cómo el amor puede inspirarnos a la grandeza, cómo puede hacernos vulnerables, cómo puede transformarnos, y cómo, cuando lo perdemos, puede destruirnos. Aquiles sin Patroclo se convierte en algo menos que humano, una fuerza de destrucción pura, sin la compasión o la humanidad que Patroclo representaba. Y sin embargo, incluso en su dolor y su furia, hay algo profundamente humano en Aquiles. Su negativa a aceptar la muerte de Patroclo, su necesidad de venganza, su eventual capacidad, después de matar a Héctor, de sentir algo de compasión por Príamo cuando el viejo rey viene a suplicar por el cuerpo de su hijo. Todo esto nos habla de la complejidad de la emoción humana. La escena cerca del final de la Ilíada, cuando Aquiles y Príamo lloran juntos, cada uno por sus propias pérdidas, es uno de los momentos más poderosos en toda la literatura antigua. Aquiles llora por Patroclo, por su propio padre al que nunca volverá a ver, por su propia muerte que sabe que se acerca. Príamo llora por Héctor, por sus otros hijos muertos, por la destrucción que se cierne sobre Troya. Y por un momento, enemigo y enemigo comparten su humanidad común en el dolor. Este es el genio de Homero. Él nos da héroes que son más grandes que la vida, que pueden matar a docenas de hombres en un solo día, que hablan con dioses. Pero también nos los muestra en su vulnerabilidad, en su dolor, en su amor. Hace que nos preocupemos por ellos como personas reales, no solo como figuras míticas. Y por eso la historia de Aquiles y Patroclo todavía importa hoy. No porque necesitemos reclamar a Aquiles para una identidad u otra, sino porque su historia nos dice algo verdadero sobre el amor y la pérdida que todavía resuena. Nos recuerda que el amor más profundo a menudo involucra vulnerabilidad, que abrir tu corazón a otro significa arriesgarse a un dolor devastador si los pierdes. Nos recuerda también que diferentes culturas entienden el amor de diferentes maneras, pero que la experiencia fundamental del amor profundo es universal. Los griegos antiguos no tenían nuestras categorías de orientación sexual, pero conocían el amor apasionado, la intimidad profunda, el dolor desgarrador de la pérdida. Estas experiencias trascienden el tiempo y la cultura. Entonces, ¿era Aquiles gay? Si insistes en una respuesta en términos modernos, la etiqueta más precisa sería probablemente bisexual, pero incluso eso no captura completamente la realidad antigua. Lo que es indiscutible es que Aquiles amaba a Patroclo con un amor que definió quién era, y que cuando perdió ese amor, se convirtió en algo fundamentalmente diferente. Ese amor y ese dolor son lo que hace que la Ilíada sea eterna. He dedicado mi vida a estudiar el mundo antiguo y sigo encontrando nuevas profundidades en estas viejas historias. Cada vez que releo la Ilíada, encuentro algo nuevo, algún matiz que había pasado por alto antes. Y la relación entre Aquiles y Patroclo está en el corazón de por qué este texto antiguo todavía tiene tal poder. Al final, tal vez la lección más importante es esta: el pasado es a la vez como nosotros y diferente de nosotros. Los griegos antiguos eran personas reales que amaban, sufrían, luchaban y morían. Sus emociones eran tan genuinas como las nuestras. Pero vivían en un mundo con diferentes estructuras sociales, diferentes creencias, diferentes formas de entender las relaciones humanas. Si queremos entenderlos realmente, debemos hacer el esfuerzo de ver el mundo a través de sus ojos, no solo proyectar nuestras propias categorías en su experiencia. Cuando hacemos ese esfuerzo, somos recompensados con una comprensión más rica no solo del pasado, sino de la condición humana misma. Vemos que el amor ha tomado muchas formas en diferentes sociedades, pero que sigue siendo amor. Vemos que la forma en que categorizamos y entendemos las relaciones ha cambiado dramáticamente a lo largo del tiempo, pero que el anhelo de conexión profunda con otro ser humano es constante. La historia de Aquiles y Patroclo nos enseña todo esto y más.
Nos enseña sobre coraje y cobardía, orgullo y humildad, ira y compasión. Pero sobre todo, nos enseña sobre amor en toda su belleza y terror. Y por eso, más de 2700 años después de que Homero compuso por primera vez estos versos, todavía leemos sobre estos dos guerreros y su vínculo inquebrantable, todavía nos conmovemos por su historia, y todavía encontramos en ella algo profundamente verdadero sobre lo que significa ser humano.